y entonces empezamos. Son las 8:32 del jueves 25 de octubre de 2018 y esta es la segunda sesión de tutorías de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y del grado en lengua y literatura española. La clase quedará grabada y nos siguen desde casa 7 personas y aquí en la sala pues ahí están, podéis saludar a los que están en casa, ahí llega la gente con las bufandas. Bien, enchufo a la pizarra porque el otro día se me olvidó enchufar la pizarra y la mayor parte de la clase no se me ve. Para los que estáis aquí os voy a pasar una hoja en la que tenéis que firmar para que se lleve la cuenta de los estudiantes. Y yo soy José Ramón Carriazo Ruiz, soy profesor del Departamento de Lengua y tutor aquí en el centro de zona Gregorio Marañón. Saludan desde casa, C. Vallejo, buenas tardes, punto, pero no empieza con mayúscula, acaba con punto. Y M. Arenas 17 empieza con mayúscula, hola, pero acaba con punto interrogativo que no ha abierto previamente. Y en español los puntos, aunque los teclados ingleses tienen trucos de teclado que son internacionales para poner los signos de acentuación. De hecho, M. Arenas se acaba de corregir y C. Vallejo pide perdón. Utiliza los dos signos de admiración, pero sigue olvidándose de la mayúscula inicial. Buenas tardes a todos, a Rodríguez, en perfecta lengua escrita, con la D mayúscula y con el punto, perdón, sin puntuación y sin mayúsculas. Al estar perdón sin puntuación final, se entiende que no es enunciado, y ahí la minúscula inicial estaría bien, pero se ha corregido mal y ha puesto la mayúscula sin poner el punto. Palabra sin punto no es enunciado, no requiere mayúscula inicial. M. Arenas, bien, perdón, con mayúscula inicial y con. Esto es una pequeña broma que nos sirve para introducir el tema de que cuando escribáis en los foros tenéis que ser explícitamente correctos. De hecho, esta mañana... ¿por qué no? No, si esto no es dispositivo, es la pizarra. Esto no tiene. Bueno, pues tengo que utilizar el ratón. Decía uno de los candidatos a rector que la plataforma está obsoleta. Candidato, el boli de Marañón también está obsoleto. No menciono al candidato, pero sabéis cuál es porque es el único candidato. Departamento de Lengua Española y Lingüística General, ahí tenéis mi teléfono, mi horario de atención es martes, miércoles y jueves de 10 a 2, mi correo de tutor, el Twitter con la etiqueta @coel1, que ya ha empezado a funcionar. Hoy he hecho una pequeña encuesta y han contestado 2 personas. Luego lo veremos. Y la página personal. Esto es información que ya veíamos el otro día, pero hoy me he encontrado aquí fuera con gente nueva. Para la gente nueva, la clase del otro día se puede seguir grabada, o sea, no habéis perdido la clase. Tenéis que entrar a la página web de la UNED y allí podéis ver la grabación. Esta es la página mía personal docente, donde tenéis todos los datos, Twitter, la dirección y demás. Si buscáis José Ramón Carriazo UNED en Google, es la primera que os sale. La dirección es un poco fea. ¿Puedes notar en la página anterior que coge el email, por favor? ¿La del email? Sí, la del email. El email podéis utilizar que es el mío, que es mi apellido, carriazo, @flog.uned.es. Todos los profesores de filología terminamos igual y cada uno pues tenemos un nombre. En mi caso es mi apellido, Carriazo. Como tengo un apellido así sonoro y literario,
Carriazo se apellida el protagonista de La ilustre fregona, una de las novelas cortas de Fregona. Bueno, esta es mi página personal. Como la dirección de la página personal es algo imposible de copiar, pues mejor lo buscáis en Google y ahí tenéis tanto el correo como el Twitter y más información. Preguntaba un compañero en el foro cómo se puede acceder a las grabaciones y reclamaba que se incluyera el botón de cuestionarios en el plan de la asignatura. Ya lo tenéis. Hoy será la prueba de ver si funciona o no funciona. No sé si la gente de casa ha entrado utilizando el botón cuestionarios o han accedido directamente desde la plataforma de innovación y desarrollo tecnológico de los centros asociados, que es una página web, una plataforma, una web diferente a la de la UNED, Inteca con 2 Ts. Este es el aspecto que tiene. Aquí tenéis acceso a todas las tutorías, no solo a las tutorías de una asignatura, cada uno de vosotros, en las que os hayáis matriculado. Accedéis autenticándoos con vuestro nombre de usuario de la UNED y la contraseña, la misma que utilizáis para el correo electrónico, y accedéis a la plataforma de servicio. Aquí tenéis, pues yo accedo por aquí, por webconferencia. Pero podéis acceder al repositorio. Como cuando yo haya procesado la grabación, esto ocurrirá a principios de la semana que viene, ya pasará a estar aquí en el repositorio. En ese repositorio hay un recuadro de búsqueda donde, perdón por la insistencia, pero el protagonista de La ilustre fregona de Cervantes, don Diego de Carriazo, pues si ponéis Carriazo ahí en buscar y pulsáis en buscar, os aparecen todas las tutorías que están grabadas. Y aquí tenéis, y otras cosas, y aquí tenéis una que se llama Madrid Campus Madrid, comunicación oral escrita en lengua española, presentación de la guía y la asignatura. Si os fijáis en la fecha, no. Bueno, en fin, con ese título es porque también tenéis las de cursos anteriores. Yo recomiendo que, en caso de necesidad, veáis las de este curso, porque no son exactamente iguales. Y además tenéis, pues, hay 4 páginas, pues tenéis otros vídeos y otras cosas. Esto es para acceder a las grabaciones. También podéis acceder a las grabaciones desde la página web de la asignatura. Sí, una compañera tiene una pregunta. Sí, iba a preguntar eso. ¿También se puede acceder desde estudios y luego mis tutorías? Supongo que sí. Vamos a ir avanzando en la página para ver cómo se accede. Yo, de todas maneras, esto es con mi perfil de profesor. He entrado con un perfil simulado de estudiante, pero la plataforma ahora os la explicaré. Esto es Inteca y tú a lo que te refieres es www.uned.es. Eso lo vamos a ver ahora. Esto ya digo que es por un compañero que está allí, que preguntaba distintos modos de acceso. En el foro yo le he contado cómo se accede. Y cuando pinchas ahí, lo que ves es esto. Lo que ves es, pues lo que estás viendo aquí, pero aquí eran las 20:32 minutos del 11 de octubre de 2018. Y aquí tenéis los compañeros que participaron en esa clase, y aquí no porque es el principio de la grabación, pero ahí irá saliendo el chat. Todo esto lo podéis recuperar. Los que habéis venido hoy por primera vez, este es el recorrido que tenéis que hacer para ver la clase del último día. Porque la semana pasada no hemos tenido una clase. Os lo recuerdo que nuestro próximo día va a ser el 8 de noviembre y vamos a empezar antes. ¿A qué hora empieza el lenguaje humano? A las 7. A las 7. Entonces vamos a tener una hora más, 1 hora y media más. Empezaremos a las 7 y nos iremos hasta las 10. ¿De acuerdo? En la semana pasada, aquellos que estéis matriculados en lenguaje humano, pues tuvisteis el doble de clases. ¿Vale?
Pues por eso no vamos con retraso en realidad, pero hoy sí, el retraso lo recuperamos el 8. Y muy importante porque justo después del 8, alrededor del 8 o posiblemente el 8, ya esté disponible la PEC. Porque estamos hablando de mediados de noviembre, entonces esto es la UNED, es semipresencial, entonces no son clases como en la universidad, nos vemos de tanto en tanto y vosotros tenéis que ir trabajando mientras. Pero bueno, para los que os incorporáis hoy, para los que se incorporen el día 8, porque sabéis que se ha ampliado el plazo de matrícula, por lo cual todavía habrá gente que se puede matricular hasta el próximo miércoles, y para ellos, como el 1 de Todos los Santos es fiesta, nosotros no tenemos tutoría y ellos incorporan el 8. Pero en otros centros asociados, donde la tutoría sea el martes, pues nos irán adelantados. Esto lo digo también para aquellos que vean las grabaciones de otros centros asociados, ¿no? Que en este año, pues en el Gregorio Marañón, como yo pertenezco al equipo docente, son las tutorías que se ponen ahí, pero hay otras tutorías, si buscáis en el repositorio hay otros tutores, pero bueno, no os volvéis tampoco muy locos. Esta es la página de la asignatura. Desde aquí es donde aparecen mis tutorías y ahí puedes acceder, supongo, a la tutoría, luego lo veremos. Esta es la página de la asignatura, arriba tiene unos botones, recordad de la otra tutoría, aquí no los vemos porque he bajado, y esto es como lo veis vosotros. Tenéis avisos sobre el examen, los textos que hay que estudiar para el tema 1 y que hoy vamos a ver, no los contenidos sino los textos, y tenéis ya tema para estudiar el tema 2. Nosotros vamos con un poco de retraso, el tema 2 ya está. Esto es lo que tenéis que estudiar para resolver la segunda parte de la primera P. Y esto es lo que tenéis que leer para el 8 de noviembre, los que vayáis a seguir la tutoría. Si deslizamos hacia abajo, que es lo que le comentaba la coordinadora al compañero que preguntaba, aquí aparecen las grabaciones de las tutorías. Podéis acceder también a ITECA a través de este enlace. Pero ahí accedéis directamente a la de esta asignatura, no aparecen todas las tutorías, y solo a la grabación. Desde ahí no podéis acceder a la tutoría en directo. Solo a la grabación. Es cuando yo haya editado este archivo, pues aparecerá el tema 2 y llegará un frío día de enero en el que aparecerán todos los temas ahí, y a lo mejor llega un cálido día de agosto en el que alguien tiene que prepararse el examen de septiembre y yo en agosto no respondo a dudas, pero ahí están las clases si alguien se las quiere ver en el apartamento de la playa. En verano no se responde a los foros, o sea, la página está quieta, pero tenéis acceso a ella. La tutoría. Si yo pulso aquí en tutoría, yo accedo a la tutoría de esta asignatura y accedo a mi grupo, que sois vosotros, el grupo de tutoría 3, Madrid, donde hay un foro, documentos, y me aparece toda la lista de los estudiantes. ¿Vale? Y yo ahí tengo vuestro correo electrónico. Es muy importante, para ayudarme a mí a identificaros y demás, que utilicéis vuestro correo electrónico de la UNED. Porque nosotros contestamos normalmente, pero llegan correos que, quiero decir, direcciones de correos, si gatitasalvaje@hotmail pregunta si hay que leerse el capítulo 2 del libro naranja, pues yo puedo contestar o no contestar según el día, la hora y la oportunidad de la ocasión. Si me escribe a suarez124@alumnouned, pues le contestaré y le diré el libro Introducción a la Lengua Española. ¿Vale? En casa están ya con la tortilla francesa. Bueno, si pulsamos en el foro de la tutoría, tenemos un foro que es solo para nosotros. ¿De acuerdo? Y el foro ese es un foro abierto, eso quiere decir que podéis escribir y ahí podéis plantear dudas. Una duda general, pues en el foro general. Una duda del tema 1, en el tema 1. Una duda de organización de la tutoría, de que no encuentro las grabaciones, que acabo de llegar a la UNED y lo único que sé usar son los foros, que alguien me ayude.
puede ser un lugar. Es más rápido esto que el correo electrónico, es más ágil. Me podéis escribir un correo electrónico, pero los correos electrónicos todavía son más formales que esto. Esto tiene que ser correcto. El correo electrónico pues ya exige un encabezamiento, un nombre, una dirección creíble, un encabezamiento que puede ser hola, 2 puntos, pero no puede ser hola, signo de admiración cerrado, no puede ser hola con minúscula, o sea, corrección, ¿vale? Esta es la tutoría. Si vosotros accedéis a vuestras tutorías, en la de COEL tenéis que tener acceso a este foro, ¿vale? Estamos un poco repasando lo del último día. Esto es un truco de los profesores universitarios españoles desde Fray Luis de León. Decíamos ayer, un proyecto de innovación docente que empezó el año pasado, que lo empezamos con muchas ganas y bueno, ha sido un año complicado, ha llovido mucho en primavera y no tenemos resultados y seguimos recogiendo datos porque es útil. Para los que utilicéis Twitter y los que queráis haceros Twitter para esto, pues es una manera también de introducirse en el funcionamiento de Twitter. Ahora, por ejemplo, las elecciones a rectores están siendo muy interesantes en Twitter. Pues he creado el hashtag comunicación oral y escrita en lengua española 1, COELI, ¿vale? Con la almohadilla. Y, pues, todas las semanas, cuando haya tutorías, unos días antes, hoy no me he acordado y he puesto unas horas antes, pues pondré unas preguntas que tengan que ver con lo que os teníais que haber leído. Como lo que os teníais que haber leído estas 2 semanas era la guía de la asignatura, pues este es un poco de broma. La guía de la asignatura es lo primero que hay que leerse porque es donde están las páginas que hay que estudiar de los libros, ya sabéis. Entonces, encuesta para cómo llevan ustedes el principio del año académico 18-19, satisfactoriamente bien, nadie ha contestado satisfactoriamente bien, aún no he entrado a AL, latín vulgar, romance punto, ninguna de las 3. Una persona ha contestado latín vulgar, romance y una persona ha contestado ninguna de las 3. Pero es público, puede contestar cualquiera, o sea, no es nada significativo, no hay... Pero sirve para ver pues, hasta qué punto se puede utilizar Twitter. Por ejemplo, las opciones son muy cortas, pues por eso hay que escribir braquilógicamente. Bien, si hay alguna pregunta sobre organización de la asignatura, sobre plataforma, la gente que llega hoy pues tendrá muchísimas preguntas, pero yo recomiendo que veáis la clase de la semana pasada, de hace 2 semanas. Los que estuvisteis hace 2 semanas, pues ha sido un poco refresco y ya os sonará. Esto es lo que nos encontramos en el temario, esto lo encontramos en la guía de estudio. Si accedemos en la guía de estudio, en el menú que tenemos a la izquierda, pulsamos sobre contenidos, nos aparecen los 5 temas de la asignatura, su título, y a la derecha del tema un signo más. Si pulsamos sobre el signo más, aparece qué libro y qué páginas de cada libro tenemos que leer para esos temas. Esto es letras, no es ciencias. Entonces, cada tema no es un quinto de lo que tenemos que estudiar. El tema 2 es un 40%, el tema 5 es un 5%, ¿de acuerdo? Pero ahí tenéis las páginas. El primer tema que teníais que leer hoy es de introducción a la lengua española, que yo así en sigla lo pongo Gutiérrez Arauz et al. Porque tiene muchos autores. Y lo que había que leer era de la página 19 a la página 30, y en la página 30 tenéis unas preguntas de autoevaluación cuyas respuestas están en la página 421. Tenéis ahí un poco el contenido, ¿no? Y veis que hay un punto 4 que no aparece en el libro. Si estáis en la página 19, en el libro no hay situación del español en el mundo. Sí, a Rodríguez pregunta si puedo repetir el hashtag para Twitter. No te lo puedo escribir porque no... te lo puedo escribir con... Pero sí, es el que te ha dicho tu compañero, COEL1. Es que escribir con esto es muy complicado. Normalmente escribo en la pizarra porque funciona el lápiz. Es que con esto te queda una letra como infantil. ¿Cómo? Ahora ya no puedes votar, ya está cerrado. Yo le quería preguntar... Lo he hecho para generaros ansiedad. ¿Dónde aparece el botón que pone guía de la asignatura?
Guía de la asignatura, aparece junto a todos los botones en la parte superior de la página. En uned.es. Sí, en uned.es. Bueno, eso es porque no has entrado a la página. Si entrabas a la página, has entrado... He entrado pero muy rápido. No, ya sí, también requiere su tiempo. Arriba los botones aparecen todos alineados en la parte superior. Bien, el punto 4, digo, no aparece en el libro. Situación del español en el mundo, países, millones de hablantes. ¿Cómo preparamos el punto 4? Pues tenemos que utilizar los materiales que hay en la página de la asignatura. La página de la asignatura tenéis acceso al informe del Instituto Cervantes del año 2018 que se acaba de publicar. Ahí aparecen los países y millones de hablantes. Y en los foros tenéis una selección de mensajes del equipo docente escritos por la coordinadora que tenéis que leer y que vamos a leer ahora, ¿vale? ¿En el foro? En el foro. En los foros hay un foro que es un foro cerrado en el que vosotros no podéis intervenir, pero que tenéis que entrar para leer los mensajes. Y se llama Selección de mensajes del equipo docente. Lo vamos a ver. Vamos a verlo. Bien. Respecto al libro, el libro contiene algunas diferencias respecto a la norma vigente. No sé qué es eso. Bien, os pongo un ejemplo. En el libro, la primera línea del capítulo, debajo del título y del nombre del autor, introducción. Bien, no es enunciado, no lleva punto, pero va con mayúsculas. Bien, no pasa nada. Eso es tipografía, eso no es corrección lingüística. Pero antecedentes lingüísticos de la península ibérica. Península ibérica es una denominación común de un accidente geográfico. Y desde 2010 se escribe con minúscula. No Iberia, que es el nombre propio de una península y de una aerolínea. Península ibérica, tal como indica la nueva edición de la ortografía de la lengua española, cuando el sustantivo genérico va seguido de un adjetivo que deriva de un topónimo y que se corresponde con el accidente, geográfico, no gramatical, ambos se escriben con minúscula inicial. La península ibérica, la cordillera andina, los Andes, mayúscula, la cordillera andina, minúscula, porque andina es un adjetivo, y los adjetivos no forman parte de los nombres. Las Islas Canarias, las Islas Británicas. El ejemplo que pone la gramática es las Islas Británicas, pero las Islas Canarias también. Las Canarias es una comunidad autónoma. Las Canarias, con mayúscula. Península Ibérica, las dos con minúscula. Veo incredulidad. Creo que en la página 400, os traigo la página de la ortografía, porque lo pone la ortografía. Esto está sacado de la Fundeu. Sí. Esas Canarias con minúscula, Canarias con mayúscula. Sí, si es el nombre de una comunidad autónoma, no. Pero yo ahora mismo no sé cómo se llama la comunidad, tendría que mirar el estatuto de las Islas Canarias. Yo no te creas que lo tengo tan claro. Bien, península al libro, UNED, al libro. Primera línea del libro, debajo de introducción, península ibérica con mayúscula, debería estar con minúscula. Os estoy haciendo ejemplos de cómo hay que aproximarse al libro, porque el libro es de 2001, aunque se os recomienda una edición de 2006 o posterior. ¿Cuál es la razón? Que en 2005 salió el Diccionario Panhispánico de Dudas y en 2006 se hizo una nueva edición que recoge información del Diccionario Panhispánico de Dudas. ¿De acuerdo? Luego ha habido reimpresiones hasta la actualidad. Si tenéis una edición anterior, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, no tenéis esa información. Entonces notaréis diferencias. Podéis ir a la biblioteca, o si todavía no habéis adquirido el libro, los que venís por primera vez, pues tenerlo en cuenta. No os van a vender un antiguo, pero si lo compráis de segunda mano o lo compráis en Iberlibro o lo compráis a alguien, pues antes de comprarlo, fijaos que sea 2006 o posterior. Antes hablábamos de que para preparar el tema 1 había que leer una selección de mensajes del equipo docente. Entráis en los foros de debate, y os salen distintos foros y tenéis que pinchar selección de mensajes del equipo docente sobre el tema 1. Ahí tenéis información sobre el contenido del libro,
y tenéis información, digamos, sobre mucha terminología importante. Lo vamos a ver. ¿Cuántos de vosotros lo habéis leído? 3, sí. Tú también. Bueno, 3. En casa no contesta nadie. Bueno, 3 de todos los que sois es un porcentaje pequeño. Entonces vamos a verlos. A ver. Uno se titula sobre el número de hispanohablantes y en negrita la coordinadora nos dice: no será materia de examen. Lo tenéis que leer por extenso, ya sabéis dónde está. A efectos del examen y de la PEC tendremos exquisito cuidado en que cualquier pregunta que hagamos sobre la situación actual del español en el mundo pueda ser respondida con el apartado 3.3 del Manual de Introducción a la Lengua Española y que no se refiera a cifras concretas. Esto es lo que os explicaba yo el otro día de no vamos a preguntar en qué país hay más hablantes de español, en Guatemala, Costa Rica, Honduras o Belice. Que yo ahora mismo no lo sé. Belice seguro que no. Y Honduras tampoco, pero entre Costa Rica y Guatemala tenemos un compañero guatemalteco que nos podrá decir. Yo creo que más en Costa Rica. Pero él es guatemalteco y tampoco no sabe. La patria le puede y no puede. Para eso tendríamos, la respuesta está en el informe del Instituto Cervantes 2018, es donde tendríamos que buscar Guatemala y tendríamos que buscar Costa Rica. Eso no es materia de examen. Se puede preguntar en el examen en qué país hay más hablantes de español. En México, España, Estados Unidos o Andorra. En México, porque sabemos que es México, siempre es México. Salga el que salga y los otros 3, México. México, Andorra, Gibraltar y Belice. Pues bueno, México. Pero México, Argentina, Estados Unidos, España, Colombia, México. ¿Vale? Ante la duda, México. Si sale la pregunta, pero procuraremos que no haya preguntas de cifras, ¿vale? Sobre dialectos de transición y dialectos meridionales. Se utiliza una terminología en el libro que tiene que ver con el proceso de la Reconquista, porque se hace una explicación de los dialectos de la península desde el punto de vista histórico. Y entonces se habla del extremeño y murciano y del andaluz y canario. Y se dice que esos son los dialectos del español, los de España. Y esos son los dialectos del español de España. Pero hay otros dialectos del español que no son de España. Por ejemplo, el español de América sería una variedad, un macrodialecto, porque a su vez está dividido en varios dialectos, ¿de acuerdo? Y el español de América sería meridional. Y austral también. Pero bueno, el que más se parece de los dialectos de España es el canario. Y al dialecto americano que más se parece es al venezolano. También se parece mucho al dialecto de la Luisiana. Pero bueno, en fin, el dialecto de la Luisiana no sale en esta clasificación. Es una clasificación, una reducción didáctica. Sí, la compañera tiene una pregunta. Sí, yo tenía una duda en este punto, porque el español de América, tal como lo dice el libro, pertenece a los dialectos modernos. Sí, no es un dialecto histórico. Los dialectos de España se pueden dividir también en dialectos históricos y dialectos modernos, a los que se refiere la compañera. Y en ese caso también hay dialectos modernos que están fuera de España. El español de América sería una variedad del español moderno. Los dialectos españoles históricos son el asturleonés y el navarro-aragonés. Son dialectos españoles porque se hablan en España. El asturleonés se habla también en Miranda del Douro, se habla en Olivenza, o sea, la frontera con Portugal es complicada. Y en navarro-aragonés incluye variedades riojanas, la Ribera del Ebro, que es una unidad que se incluye en el navarro-aragonés. Bien, son dialectos históricos. En la radio de la UNED.
También, actualmente existe una academia de la lengua asturiana y hay muchos estudios, pero eso no quita para que a lo largo de la historia, y de ahí reciben el nombre de dialectos históricos, hayan sido dialectos que en su momento estuvieron a la par del español. Eso es histórico. Actualmente sí, actualmente hay una academia y hay literatura desde el siglo XIX en esos dialectos. En navarro-aragonés pues hay literatura en fala y se habla en el nororiente de Huesca, y en Asturias se ve incluso en las autopistas, y en León el yunés, sí, son, digamos, pero no son lenguas, por ejemplo, no son lenguas cooficiales como son el gallego, el euskera, o junto al navarro-aragonés se habla euskera y junto al asturleonés se habla gallego. Eso sí son lenguas, digamos, que tienen todos los registros, todos los estilos, tienen su historia lingüística propia, mientras que el asturleonés y el navarro-aragonés, que convivían con el castellano en el norte por las vicisitudes de la Reconquista y lo que fuese, en su expansión se van diluyendo y son fronterizos respectivamente con el catalán, el aragonés, pero en el siglo XIV había literatura escrita en aragonés, y si leéis, cuando leáis el libro de Alexandre, pues el libro de Alexandre se conserva en 3 manuscritos: el manuscrito aragonés, el manuscrito leonés y el manuscrito castellano. Siglo XIII, Alexandre. Pero del siglo XIII acá, pues hay un... Hay que leer esto para ver qué son los dialectos históricos. El español de América no, el español de América es un dialecto moderno, como lo son el andaluz, el extremeño, el murciano o el canario, porque son resultado de el trasplante del español, del castellano, a otro territorio. En el caso del extremeño se llama dialecto de transición porque es una transición entre el castellano y el portugués y entre el asturleonés, que penetra hasta Cáceres, y el castellano. Es ya un dialecto del castellano, deriva del castellano. El asturleonés no deriva del castellano, deriva del latín. Y el murciano y el manchego, Albacete, tienen una gran influencia del navarro-aragonés. Y se llaman también de transición porque, en cierta manera, son una transición entre el castellano y el valenciano y el aragonés. ¿De acuerdo? Hay determinadas palabras, ababol, para amapola, que es aragonesa y que es de La Mancha. El castellano, a su vez, llega a Andalucía, y el andaluz occidental tiene influencia del portugués y del asturleonés, es una subvariedad occidental, mientras que el reino de Granada, Málaga, Granada y Almería, tiene una influencia más oriental. ¿Y qué quiere decir oriental? Pues navarro, aragonesa, catalana. ¿Vale? El andaluz no es uniforme, Andalucía es muy grande. Pues imaginaos Canarias, que son 7 islas, bueno, son 8. Ayer aprobaron que La Graciosa pasaba a ser la 8ª isla habitada, pero de momento no hay estudios dialectales sobre La Graciosa. Si alguien quiere hacer el TFG sobre eso, que se vaya a La Graciosa y que haga el primer descripción de... Deben de vivir una docena de personas, o sea que no hay que hacer muchas encuestas. El canario, a su vez, tiene mucha influencia del portugués, pero es un dialecto que resulta de la evolución del castellano. Es decir, en las Islas Canarias se hablaba guanche y portugués, hasta que llegaron los castellanos y se instalaron allí. Y lo mismo pasa en América, pero ya en América el número de islas se dispara y la variación, y no es lo mismo Sierra Morena que los Andes, y bueno. Y si veis las entrevistas de la caravana de los hondureños que están atravesando ahora México, pues veréis lo que es donde se habla español. Esos son dialectos modernos. Y con esto doy ya por respondida la pregunta de la compañera, que está distraída. Pero bueno, puedes ver la grabación. Tengo también otra duda. ¿Tiene otra duda la compañera? ¿Qué significa cooficiales? Cooficiales, eso es muy fácil. En las lenguas, en España, el español no es la única lengua de España. Hay otras lenguas que también son españolas, que son el gallego, el euskera o vasco y el catalán.
El catalán, que además está también el valenciano. Esas lenguas, en determinados territorios, debido a una norma de rango constitucional, a una ley orgánica que se llama Estatuto de Autonomía, son elegidas como lenguas cooficiales en esos territorios, lo cual significa que puedes utilizar esas lenguas para relacionarte con la administración. Eso es lo que significa que es una lengua oficial. Además, son lenguas vehiculares en la enseñanza. O sea, tú puedes hablar con un policía en catalán en Cataluña y tienes derecho. En Madrid puedes hablar con un policía en catalán y derecho no tienes, porque el Estatuto de Autonomía no te lo reconoce y el policía pues, te contestará en castellano. ¿Una? No. Lengua cooficial hay que explicarlo desde lo que es. Eso son lenguas cooficiales. El valenciano, por ejemplo, que para los lingüistas es una variedad del catalán, un dialecto moderno del catalán, en las zonas de Valencia, porque no en toda Valencia se habla valenciano, pero en las zonas del Reino de Valencia donde se habla valenciano, esa lengua resulta del trasplante del catalán allí, que luego va evolucionando. 9 de octubre de 1238 se celebra la primera misa, Jaime el Conquistador conquista Valencia, después de un asedio muy grande. Y Jaime el Conquistador hablaba catalán y iba con gente que hablaba catalán. Mientras que entonces en Valencia se había hablado varilla, árabe occidental de Marruecos. Pero si son todas lenguas oficiales, ¿por qué solo se son cooficiales, oficiales junto a. Co, ese prefijo significa junto a. Un copresidente es alguien que preside junto a otra persona. En el País Vasco, ni Galicia ni Cataluña solo tienen el castellano. Las dos, tienen dos, porque tienen una lengua oficial, que es la que tiene todo el país, y luego la cooficial en ese territorio, que es cooficial en todo el territorio. El territorio o las solo, exacto. Tú vas por la Nacional 1, pasas por el condado de Treviño, te para la China y te tienen que contestar en español. Pero si paras un poco más allá en Vitoria y le preguntas en español, te tienen que contestar en español porque el español sigue siendo oficial ahí. Pero además, tú puedes hablar con ellos en euskera y ellos tienen que responderte en euskera porque representan a la administración. Si tú vas a ese puente y vas a Miranda de Ebro y te encuentras con la Guardia Civil y les hablas en euskera, porrazo ahora. En los años 80 la cosa podía ser más grave. Seguimos entonces dialectos históricos de España y dialectos modernos del español. Aquí tendría la compañera la respuesta a la duda anterior, porque ahora estamos en otra duda que era cooficial, que ya doy por resuelta. Vale. Sí, otra duda. Y otra compañera. En los dialectos modernos, ¿a qué tipo es también el español que se habla en las comunidades que tienen lengua cooficial? Se investiga, en el manual no sale eso, pero sí que hay libros sobre el español de Cataluña, el español de Galicia, y hay determinadas palabras que son más frecuentes en el español de Galicia, o sea, gallegos, gallegoparlantes o no gallegoparlantes que hablan en español y tienen determinadas peculiaridades. Pero incluso en Rosalía de Castro, en Pardo Bazán, o sea, esos rasgos, igual que en Cataluña, pues hay ciertos rasgos que no tienen que ser tomados del catalán, pueden ser propios de la variedad. Sí, bueno, un lingüista hablaba de dialectos primarios, secundarios, terciarios. No. Lo que vamos a estudiar es lo que aparece en el libro y ahora mismo lo que estamos viendo es lo que aparece en estos mensajes. Esto sí, no se habla del, pero sí, evidentemente sí. Sobre el romance, yo antes he hablado del español de Luisiana, que se parece mucho al canario, el español de Luisiana no sale en ello. Sobre el romance, pero sí que salen en manuales Cervantes. ¿Qué es romance? ¿Qué significa exactamente romance? Bueno, en el libro está un poco confundido y entonces la coordinadora os aclara qué significa exactamente lengua romance. De las 4 lenguas españolas, 3 son romances y una no. Son romances el catalán, el español y el gallego, y no es romance el euskera, que el euskera es de la familia del euskera, no tiene más parientes. Mientras que el gallego, el castellano, el catalán están emparentados entre sí y además están emparentados con el portugués, el gallego en grado sumo, el castellano bastante, el catalán un poco menos, pero también con el francés, también con el italiano, con el sardo, con el rumano, con el retorromanche, en fin.
Eso es romance, ¿vale? Tenéis que leeros el texto, yo aquí no os explico el texto, ¿eh? Y lo mismo, tenéis que ver, echarle un vistazo al español, una lengua viva. Aquí aparecen todas las variedades, hablantes del judeo español en Jerusalén, dónde están las sedes de los institutos Cervantes. Bien, veis, este es el acceso que tenéis en la página web de la asignatura, cuando pulsáis. Esto es un PDF que vosotros os podéis leer en vuestro Kindle, podéis imprimirlo en papel, según como os guste. Tiene bastantes páginas, ¿vale? Bien, otro enlace os lleva, para compensar, a un texto muy breve, ¿eh? ¿Qué ocurre con español o castellano? Habéis visto que yo utilizo indistintamente español y castellano. Español y castellano significan muchas cosas. Español significa la persona que está naturalizada o ha nacido en España. Y castellano significa la persona que está naturalizada o ha nacido en Castilla. Castellano también significa el guardián de un castillo. Pero dentro de todas esas acepciones hay varias lingüísticas. Y hay dos que se llaman glosónimos, que son nombres de lengua. El español es el nombre de la lengua que también se puede llamar castellano. ¿Que hay hablantes que prefieren llamarle castellano? Pues porque, por ejemplo, las lenguas cooficiales también son lenguas españolas. Entonces reservan castellano para la lengua española. En otros hablantes porque les parece más tradicional y pues, en el Perú, en Lima, ¿no? La gente culta dice castellano y la gente muy culta dice castellano, y dicen la L y todo, ¿no? Porque parece más culto, más... Pero significan lo mismo, identifican a la misma lengua, que en inglés se llama Spanish, en alemán se llama Spanish, español se llama también francés, español en italiano, italiano también se utiliza castellano, por lo menos. Y luego castellano además tiene otras acepciones lingüísticas, por ejemplo, variedad del español hablada en Castilla. Entonces, Miguel Delibes era un escritor que hacía uso de la variedad en algunas de sus novelas para caracterizar a algunos personajes de la variedad castellana, y el castellano como variedad lingüística del español que está ahí desde el siglo X y ha ido evolucionando y que a su vez tiene sus propias peculiaridades, el castellano. Os recomiendan que leáis el Diccionario Panhispánico de Dudas y el Diccionario de Dudas de la lengua española de Manuel Seco, ¿no? Donde veis las definiciones y os dan los distintos argumentos. Esto se ha discutido mucho y, por ejemplo, una persona en un foro, una tutora preguntaba que si el judeo español sería un dialecto del castellano. ¿Por qué se le llama judeo español? En realidad el judeo español, los judíos expulsos el 2 de enero de 1492 fueron los de la Corona de Aragón y los de la Corona de Castilla. Esos 200.000 o 600.000 que salen a lo largo de ese año, pues unos son de habla gallega, otros son de habla leonesa, otros son de habla catalana, y donde llegan se produce una nivelación, se llama en lingüística una coinización. Luego son expulsados los judíos de Portugal en 1495 y en 1512 son expulsados los judíos de Navarra, que a su vez van buscando, y esos forman los sefarditas, que son los judíos de Occidente, por oposición a los askenazis, que son los judíos de Oriente, que esos cuando Nabucodonosor volvió de Babilonia no volvieron y se quedaron allí. Bueno, esos luego pasan por Rusia, Europa y tal, que son los de los campos de concentración. En fin, judeo-español, no judeo-castellano, porque el castellano ahí es un elemento de digamos, de una combinación, de una zarzuela de variedades. Vamos entonces ya al... Una pregunta. Sí. ¿Variedad lingüística y dialecto es lo mismo? Sí, variedad lingüística y dialecto es lo mismo. Lo que pasa es que dialecto se ha cargado de connotaciones negativas y entonces, por ejemplo, y además es poco preciso para referirse al español de América, dialecto incluye mucha variedad interna, entonces variedad es más comprensible. Se puede hablar de la variedad de Madrid, se puede hablar de la variedad de Villaverde Alto, se puede hablar de la variedad de La Graciosa, de la variedad de Uruguay, variedad que permite, mientras que dialecto, pues hay que sí, haremos referencias a la variedad de Villaverde Alto y a la del barrio de Salamanca, por supuesto. Tema 1, el español en el mundo. El español en el mundo incluye Villaverde Alto. Lengua romance y lengua universal.
Esto es lo que tenemos que estudiar. 1, 2, 3, 4. Para 4 tenemos que leer todo lo que ya hemos leído y ahí empieza con la Hispania prerromana, la romanización de Hispania, latín vulgar. Vamos por la diapositiva 42. Entonces, vamos a ir rápido, ¿vale? Esto es lo que os decía yo, de en 40 minutos, 2000 años de historia. Esta es la península como la veían los romanos, es el mapa de Ptolomeo. Fijaos que los romanos conocían muy bien el Mediterráneo. Marinador está ahí. El Ebro para ellos era muy importante. De hecho, el Ebro da nombre a la península. Es Ibérica, es la península donde está el Ebro. Porque los romanos no había cruceros y venían a paso legionario desde Roma y entonces entraban por ahí, por Gerona. Que fijaos que sigue siendo la frontera más conflictiva y más... Cuando los tribunos huyen al imperio, a refugiarse, huyen por esa frontera. Y los alcaldes rebeldes... Ahí. Por ahí entran los romanos y la primera fase, 218, llegan hasta el Ebro. Y someten a los ibervitanos, se lo hubiera dicho y a todos. Eso es la primera fase de la romanización. Luego hay una segunda fase de la romanización. En la península era muy selvática y había gente muy mal encarada y ellos iban por la costica del mar y pasan a la Bética. Y lo segundo es la Bética. Y dominan la Bética y pero los lusitanos que están en el Duero y los carpetos y los betones, los de aquí eran los carpetos, los de Henares, eran una gente muy belicosa y hacían incursiones en las ciudades de la Bética y en la Tarraconense y Augusto se hartó y vino y el 13 a.C. pacificó toda Hispania, fundó Tarragona, Zaragoza y se cerró el templo de la guerra y nació nuestro Señor Jesucristo. En fin, toda la épica esta de la primera parte del capítulo la tenéis que entender pues como lo que es, ¿no? Como consecuencia de la pacificación de la Hispania prerromana, en la Hispania prerromana había pueblos de lenguas ibéricas, pueblos de lenguas celtas, y estos llevaban ya muchos siglos allí. Y si tú pasas el río, si tú no lo pasas, ya lo paso yo y tal, el celtíbero. Los de por en medio ya estaban muy mezclados y tenían el celtíbero. Barro, perro. ¿Por qué los españoles no llamamos al perro perro y no le llamamos can como todos los demás? Pues es una palabra prerromana propia de Hispania, que también le llamamos can, el can cerbero. O para los porteros de fútbol, que en América se llaman arqueros, pero eso es la épica del fútbol. Pues el capítulo es un poco con la épica esa, pero la reconquista. Portugal, Galicia, el norte, poco conocido, poco romanizado, y en el norte es donde se conserva una lengua prerromana. Tenemos préstamos de esa lengua que son, ¿por qué todas las lenguas romances dicen a esta mano cómo le llaman en italiano? Sinistra. Sí, y del latín sinister. Pero en castellano, siniestro se empezó a utilizar como insulto, porque los castellanos son así, para un tío de aspecto... Y entonces se tomó o siniestra para una tía, ¿no? Perdón. Y entonces se tomó un préstamo del vasco, izquierda, del vasco escurra, para llamarle a la mano. Aparte también hay cosas de tabú, hay ciertas partes del cuerpo que no se pueden tocar con esta mano, hay ciertas cosas que no se pueden hacer con esta mano... Cuando damos la mano, en fin, la superstición de los zurdos, todo eso afecta a ese cambio semántico, palabra prerromana que utilizamos hoy, izquierda o perro, palabra de euskera. Bien, la romanización de Hispania consiste en que, bueno, vamos a ir avanzando, aquí tenéis un mapa para que os orientéis, los que no habéis hecho el bachillerato en España. Pues eso sería el vasco primitivo, estos serían los ibéricos, estos serían los lusitanos, los celtas occidentales y celtibetes, ¿no? Aranjuez, ahí, Sigüenza. Por eso a los portugueses se les llama lusitanos, aunque Lusitania también incluía Zamora, Luso o lusitano, sí. No, Luso no tiene. Hispania prerromana, ibérico, tartesio. Bueno, el tartesio es una historia. Y el vasco euskera, que no es solo una lengua española, es también una lengua francesa, porque se habla de las 7 provincias, 4 están en España, en 2 comunidades autónomas, es cooficial en 2 comunidades autónomas, en el País Vasco y en Navarra, no en todo el territorio de Navarra, sí en todo el territorio del País Vasco, y en la Curdi, la Baja Navarra y el Sole.
labor en francés, al otro lado de los Biarritz. Bien, del 218 al 19, fijaos lo de las fechas, yo he dicho al 13. Bueno, es impar, es de la misma decena, se romanizó el nordeste, luego la bética y más tarde la lusitania. Esto es lo que os he explicado. Os recuerdo que estas diapositivas las podéis descargar de la grabación. Cuando yo publique la grabación, ¿veis? No sé si alguien ha visto la grabación de la semana pasada y se las ha podido descargar, ¿quién me lo confirma? Yo he puesto en casa para que os las podáis descargar en casa también, pero no sé si alguien me está escuchando. Yo también lo tenemos bien escrito y mal escrito. Bueno, el latín, como consecuencia del proceso de romanización, está el derecho, las carreteras, las relaciones, pero nos interesa lo lingüístico. En la mayor parte de la península, desde casa se están descargando las diapositivas. Si venís aquí con el ordenador, una compañera con la tableta, pues podrías descargarte la diapositiva. El latín, cuando llega a la península, estamos en la época del latín arcaico, siglo III. La península es romanizada muy pronto, comparado con Inglaterra o la Galia, que es invadida por César. O sea, el latín en Hispania llevaba ya 200 años. En Galia, pero la Galia cisalpina, bueno, en fin. Latín arcaico, latín clásico y latín vulgar. El latín clásico es el que hemos estudiado cuando estudiamos latín. Ese latín no es propio de Hispania, es el latín de todo el Imperio Romano y es la lengua que se utilizaba para la administración, y también la lengua literaria, la lengua oficial, aunque Roma no tenía una constitución, porque los imperios van por la espadaza, no la constitución. Entonces no hay lengua oficial, pero vamos, que ese es el que se ha conservado escrito. Y luego está la lengua oral, que se le ha llamado latín vulgar. Latín vulgar del latín vulgus, el pueblo. Pero a diferencia de la plebs es el ordo inferior del pueblo. El vulgus es todo el pueblo. El ordo ecuestre y el ordo sacerdotal también son vulgus, todos. Entonces el latín vulgar es el que hablaban todos. Cicerón, cuando hablaba con sus amantes, no hablaba como cuando hablaba en el Senado con Catilina. Lo que se nos ha conservado es el discurso de Catilina. Usque tandem abutere patientia nostra. Catilina. Si estaba en una faena más de pantalones bajados, sería otra cosa lo que decía, ¿vale? Que no llevaban pantalones los romanos. Por eso se ríe. Entonces, eso es vulgar, el latín hablado. Como es hablado, no se ha conservado. Se han conservado grafitis, se han conservado textos. Entonces, sí que se sabe cómo era. Hay algunas obras literarias donde aparecen personajes vulgares que hablan en latín vulgar. Vulgar aquí en el sentido de plebeyos, se ha utilizado en el latín literario, ¿vale? El latín eclesiástico es otra cosa, el latín medieval es otra cosa, y ya el latín de los doctos, ya no os lo podéis imaginar, o sea, y luego está el latín moderno. Leibniz escribía en latín, pero es otro latín, hay distintas reformas. El latín, igual que el español, tiene una historia muy larga y muchas variedades. No solo hay variedades geográficas, hay también variedades diacrónicas. El español procede, el castellano, del latín de Hispania, y por eso hay palabras celtas como perro y palabras vascas como izquierda que no se encuentran en otras regiones del imperio. En el libro se habla del conservadurismo del latín de Hispania. ¿Qué es esto del conservadurismo? Hay palabras en Hispania, en español, que proceden del latín arcaico. ¿Por qué? Porque la conquista y la romanización fue muy temprana. Por ejemplo, caecus es del latín arcaico y en español decimos ciego, mientras que en francés, ¿cómo se dice ciego? Aveugle, que viene de ad oculus, que le han sacado los ojos. Eso es la expresión vulgar. Se pone con asterisco porque no se ha documentado, no se escribió nunca, pero se tuvo que decir ad oculus, porque en francés se dice aveugle. En latín arcaico, comprar se decía emere. Sin embargo, en español decimos comprar. Viene del latín también, pero de un latín vulgar. Aquí sí se ha escrito comparare, porque un español cuando va a comprar, compara y se queda con lo que más le interesa. Comparare. En francés, ¿cómo se dice comprar? ¿O en italiano? Comprare, no, ese es italiano, que habla ya en lavapiés, no, comprare, no. Acheter en francés,
Aceptar, no, La aceptar. segunda no la pronunciamos. ¿Y en italiano? Comprar, se dice. Comprar. Pues el italiano está como el español aquí, me ha salido la duda, mientras que el francés acheter viene de accattare. Totalmente. Callar, silere, de donde viene, por ejemplo, silencio. Silere, cuando hacemos silencio, silere, callamos, ¿no? En latín clásico es tacere, de donde viene Tácito, el adjetivo y el nombre del autor, Tácito. Pero en español lo tomamos de un no documentado callare, que significaba callar. ¿Vale? Aquí tenéis más. Comedere o manducare. Francés manger, español comer. No es que en español venga del celta, sino que viene de otro tipo de latín, de otra variedad de latín. Una duda, ¿no? Continuamos. Tenéis, ya digo, los ejemplos de las diapositivas, no nos detenemos porque hay muchos. El libro. Vamos con la página 22, página 23 del libro. Ahí se me ha olvidado un paréntesis. Bueno, lo he corregido. Ahora se me ha ido aquí. Bien, frente al latín culto o latín literario, latín culto está en cursiva, nos tenemos que fijar, que se enseñaba en las escuelas, había otro latín llegado de la mano de los legionarios administrativos y colonos empleado en la conversación de las masas populares. El latín vulgar. Que sí, que Cicerón muy bien, pero Cicerón no estuvo en Hispania nunca. ¿Bueno? El latín vulgar. Que eso empieza en 218, cuando empiezan las primeras letras. Al deshacerse el Imperio Romano, y añado yo, el Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente llega hasta el siglo XV, que es 1453 Constantinopla. En el siglo XV, las provincias romanas quedan aisladas. Luego ponen en el libro, entre sí. Bueno, eso es de aurora real del libro. Si las provincias quedan aisladas, pues una y otra. Más aisladas, las más lejanas, ¿no? Entre sí. Se rompe la unidad lingüística y surgen diferencias locales que constituyeron idiomas distintos. Estos idiomas, o lenguas romances, eran pues dialectos del latín, en cuanto que son variedades surgidas de la evolución del latín, es decir, variedades históricas o diacrónicas. El asturleonés y el navarrolonés son dialectos del latín, el castellano también. Eran pues dialectos del latín y la Romania, la región donde se hablaba latín en el Imperio Romano, que no era todo el Imperio Romano porque había regiones donde se hablaba arameo y donde se hablaba siriaco y donde se hablaba griego. La Romania se escindió en dos grupos lingüísticos diferenciados: el oriental, la Dacia, Dalmacia, centro y sur de Italia, Dalmacia, el rumano, Dacia, perdón, el rumano, Dalmacia, el dálmata. Croacia. No, en Croacia se habla croata. Aunque antes Croacia era Dalmacia. Sí. Lingüísticamente, antes en Croacia se hablaba dálmata. Se sabe que cuando se murió la última hablante, en 1898 o algo así, la señora se murió y desde entonces ya no se habla, en Croacia no se habla dálmata, se habla serbo-croata. Pero no vamos a hablar del imperialismo eslavo ni nada de eso. El Imperio Romano ha tenido también sus lenguas muertas, el dálmata. Creo que se habló en la frontera con Venecia, desde Ischia, en lo que ahora es Croacia. Luego las tensiones entre los croatas y los serbios y el imperialismo eslavo, el paneslavismo. Y centro y sur de Italia. En el centro y sur de Italia se hablan pues, el dialecto de Roma, el central, o el dialecto de Nápoles, o el dialecto de Sicilia, que por ciertas características es oriental. Es decir, al oriente de Roma. Al occidente de Roma, los idiomas occidentales. Los dialectos del norte de Italia, de la Galia cisalpina, de este lado de los Alpes, vistos desde Roma, no vistos desde Génova, cisalpina, y la Galia ultraalpina, que tiene el provenzal, el retorromance y el francés de la isla de Francia, que a su vez es lengua oficial en Francia, donde también se habla provenzal. Una duda. La Galia es de Francia. Galia es omnia divisa in partes tres.
quadum unam incolunt Belgae, alteram Galli, et tertiam provincia nostra est. Escribe ese principio de la guerra de las Galias de César. La Galia se divide en 3 partes. Una la habitan los belgas, otra la habitan los galos, gali propri, los galos propios. Galo quiere decir celta, es una manera de decir celta. Y la tercera es nuestra provincia, que es la Provenza, donde se habla el provenzal, que es la parte de Marsella. ¿Sí? Y de Aix-en-Provence, donde las hierbas provenzales, el jabón de Marsella, hay mucha publicidad, hay mucha cosa provenzal en la cultura española. ¿Sí? Entonces, Galia incluye Bélgica. En realidad, Galia limitaba con Germania por el Rin. Y en las bocas del Rin, pues aquello era un pantanal que no se sabe muy bien, ¿vale? Al otro lado del Rin vivían los germanos, que habían a su vez expulsado a los celtas al otro lado del Rin porque venían, les empujaban los eslavos. Bueno, pero esos no hablan lenguas romances, sino lenguas germánicas o el Rin. Y luego también en las fuentes del Rin, en los Alpes, ahí también hay mucho batiburrillo y ahí se habla el retorromance. La parte que romance de Suiza formaría parte de la Galia. Retorromanche. Ese es el dialecto que se habla en los cantones de Neuchâtel, Lausana. Tú tiras en avión para Ginebra, ¿no? Bajas en Ginebra, coges un avión, coges un tren que te lleve por los lagos, el lago Le Mans, y luego el lago Neuchâtel, y al otro lado del lago Neuchâtel hablan alemán. Pero del lado de acá, que pega para Madrid, hablan retorromanche. Y hacen sus instrucciones del ejército suizo en retorromanche, y en las paradas de autobús está escrito en alemán, en francés, en italiano y en retorromanche. Y es como una especie de entre francés y gallego, así muy curioso. Entre provenzal y gallego. Hay poquitos hablantes. Pero vamos, los niños aprenden a escribir en esa lengua y en sitios, pues, en la parte alta de Neuchâtel, donde están todas las fábricas, ahí se habla. En el pie del lago no, en el pie del lago la gente habla francés con acento de guión. Bueno, lenguas romances, esas son lenguas romances. Y luego ya, si echamos para acá, pues la península ibérica, que ya nos la conocemos. El apartamiento geográfico de la península ibérica respecto del imperio, es decir, hay una teoría según la cual las innovaciones surgen en la capital, y eso se aplica también al español, y esas innovaciones de boca en boca se van moviendo a través de la población, con lo cual el rumano y el español y portugués tienen ciertas características porque cuando se hunde el sistema los cambios se detienen y no llegan aquí. Eso explica que el rumano y el español puedan parecerse bastante. Y eso explica que cuando un rumano aprende español no le notas el acento, por ejemplo. Mientras que a un búlgaro es muy difícil que un búlgaro se pueda llegar a quitar el acento, o un serbio croata que es algo. Bien, se conservan palabras arcaicas, fue más reacio a la innovación, esto ya es un poco más ideológico, a la incorporación de neologismos, y permitió la entrada a usos que no tenían que ver con el latín clásico. Los autores cultos, literarios, el emperador, toda la corte, estaban en Roma y en las zonas lejanas, pues la lengua tiene evoluciones particulares. Ahí veis el mapa, pues eso, ¿no? Casio, español, queso, portugués, queijo, rumano, caballo. Mientras que italiano, formaggio, italiano del norte, y sardo, italiano del sur, cacho, caso, como Rumanía, y fromage, en francés, fromage, en provenzal, o formaggio, entonces, resulta que el catalán se agruparía ahí. Sin embargo, Roma conserva lo antiguo. La innovación ahí es llamarle al queso por el cuajo, el nombre del cuajo en latín es casio, es decir, lo que se le echa a la leche para hacer el queso, o llamarle a la pieza de queso por aquello que le da la forma. El formaticus. El formaticus que da formaggio. Tenemos a los compañeros aquí en Germania. Vamos a ver, compañeros. Bien, lo mismo con cabeza,
de caput. Caput es el final de algo, de ahí viene también cabo. La cabeza es el final de algo. Luego es una metáfora bastante evidente. Testa, que desde donde viene tiesto, es una barrija de barro, no solo para plantar flores en general, y la metáfora francesa también es bastante evidente, ¿no? Porque decimos se te ha ido la olla que tienes en la tiesta, o sea, se puede utilizar. Y fijaos el rumano, claro, el rumano con el castellano, pero aquí el catalán y el provenzal están con el castellano y con el portugués y separados del francés. O sea que la clasificación... Esa palabra tiene una consonante que no la tiene en español. ¿Cuál? La palabra cash. Es una S, una... Claro, porque el origen del latín es el mismo, pero en rumano las consonantes evolucionan de una manera, se produce una palatalización de la sibilante, que es lo que representa ahí, mientras que en español de caput se hace un diminutivo, capitia. No solo es el final, es el finalito. El diminutivo también es muy occidental. Y de capitia, pues la P, como está entre vocales, se sonoriza y se convierte en B, y la T y esa I, por un proceso que se llama fricatización, se convierte en Z en el español de España y sigue evolucionando hasta S en los dialectos meridionales seseantes del sur de la península, en canario, en español de América, en español de Guinea Ecuatorial. ¿Vale? Pero eso lo estudiaréis en Historia de la Lengua, digamos que esa es la historia lingüística, el mapa de comprar. Bien, tras la caída del Imperio Romano, no vamos, pues tras la caída del Imperio Romano, sí, llegan los visigodos, del siglo V al VII, dice el manual, en realidad al VIII, 711, cogieron un cachico del siglo VIII, ¿no? El latín sigue usándose. Al terminar la época visigoda, 711, se puede hablar de prerromance, que eso es lo que suponemos que se hablaba, porque la gente no escribía prerromance, la gente no escribía. El 99,9% de la... Pero los que escribían, San Isidoro de Sevilla, que salían los billetes de 1000 pesetas, estos que escribían utilizaban un latín literario, ¿vale? Aunque metían San Isidoro de Sevilla, las etimologías, hay veces que mete cositas de Sevilla. Pues hay unos barcos aquí de tal que los llaman caucus, o los hispanos al canis le llaman perrus. ¿No? Nos informa de cosas de esas, pero él no escribía como hablaba la gente de la calle, aunque él hablaría pues como la gente de la calle, evidentemente. Siglo VIII, en realidad 711-717, dice el libro después de la invasión árabe, y yo añado bereber. Es importante decir que es la invasión árabe, no la invasión musulmana, porque las religiones no invaden nada. Las religiones, pues uno las adopta, se convierte, lo que se llama la conversión. Pero lo que se produce es una invasión de árabes que proceden de la península de Arabia y van arrastrando, y cuando llegan a la península ibérica, un gran contingente de bereberes, que no son de lengua árabe, son de lengua amasí, bereber, rifeño, lenguas que se siguen hablando en el norte de Marruecos, alrededor de Tetuán, entre Chagüe y Martín, Melilla. Hay distintos, son dialectos tuaregs, se hablan también en Argelia. Tarik, la invasión, hay dos generales, el general Tarik, que sale de la Meca, y su lugarteniente, el Moro Muza. Bueno, pues el Moro Muza no era árabe, era moro, como su propio nombre indica. Bien. El romance no desaparece, sino que sigue siendo lengua oral. Lo que desaparece, paulatinamente, es el latín como lengua culta y literaria, que es sustituida por el árabe clásico. No el árabe que hablaban los bereberes, que no hablan árabe, no el árabe que hablaba la gente en la calle. Si tenéis interés, podéis leer el tema 21, os indican. No entran en el examen, pero ya que tenéis el libro, si tenéis curiosidad por algún capítulo, se os indica lo que podéis leer. Como consecuencia de los años de contacto con el árabe, las lenguas que actualmente se hablan en la península y los dialectos toman muchas palabras del árabe que se llaman
arabismos y que diferencian al español de las otras lenguas románicas. Aceituna. ¿Cómo se dice aceituna en aragonés? ¿Cómo se dice aceituna en español de Aragón? Las olivas. Las olivas, claro. Aceituna es el arabismo, oliva es lo mismo. Pero en portugués y en castellano se utiliza más aceituna. Aunque si vas al tubo de Zaragoza, pues te pueden poner unas olivicas, bien ricas. Te las tomas igual y son igual. Cuando se expone, sin embargo, al aceite no llamamos aceite de aceituna, porque suena mal, le llamamos aceite de oliva. Pero aceite es un arabismo. ¿Cómo se dice aceite en italiano? Olio. Olio. ¿Cómo se dice aceite en francés? Eso viene de olio. Cuando nosotros hablamos de que la sopa tiene hoyos, y llamamos hoyos a los manchurrones de aceite que le salen encima. Eso podría venir del oleum, ¿no? Pero oleum, oliva, aceite, aceituna. Y sin embargo, en el supermercado tenemos aceite de oliva. Para pintar. Para pintar al óleo, eso es un cultivo. Bien, como veis, esto es un absoluto disparate, tenemos que ir más adelante. Primera documentación de una lengua románica que se pueda relacionar con el español en la península ibérica, las glosas semienses y las glosas senenses. En realidad hay una cosa que se llama Noticia de Queixos, que es anterior, pero el libro está un poco desactualizado hasta para las cosas del siglo X. Las primeras palabras con ayutorio de nuestro dueño, dueño Cristo, dueño Salvatore, cual dueño, yeten, honore, tal. Esa es la glosa. Aquí tenéis un enlace, podéis seguir el enlace desde las diapositivas para ver más ejemplos. El fraccionamiento político de la península, dice el libro, lleva a que surjan distintas variedades. Reino de Navarra, Navarra. Reino de Aragón, Aragón. Principado de Cataluña, catalán. Condado de Castilla, Reino de Castilla, castellano. Reino de León, leonés. Y Reino de Galicia y luego Reino de Portugal, gallego, portugués. En el sur, dialectos romances, pero el castellano es el primero que se escribe, el primero que es que un rey lo adopta, como escribe las leyes en castellano. Fernando III el Santo, aunque luego el mérito se lo lleva a su hijo, que es Alfonso X, que ya no solo escribe las leyes, sino que lo escribe todo, la historia y todo, Alfonso X. Este es el primitivo solar castellano. Entre los nacimientos del Pisuerga y del Ebro hace un frío de la muerte. Y bueno, la cosa va a mayores y en el siglo XVI se pone de moda, digamos, hablar español no solo en toda la península ibérica. Hay autores portugueses, Gil Vicente, que escriben en español. También en Valencia, autores valencianos escriben en español. También fuera de España, pues en Flandes, en Italia, se pone de moda el español. Hay autores castellanos que escriben en Italia, autores italianos que escriben en español o que escriben en España, como el Cortesano, el Castiglione. Y entonces la lengua en el extranjero, sobre todo, extranjero, entendedme, fuera de la península, empieza a ser conocida como español. Y por eso en la mayoría de las lenguas europeas se conoce como Spanish. Aunque aquí le hemos seguido llamando castellano. Los dialectos históricos, los dialectos modernos, salen en el libro, páginas 25-26. Tenéis que comparar lo que se dice en el libro con lo que aparece en la selección de mensajes del equipo docente. El español en la actualidad, en América. Cada región tiene una variedad peculiar y cada país varias variedades. Perú, pero los compañeros podrían hablarnos de sus países. En Perú hay 3, el costeño, el andino y el de la selva. Diferentes. Yo llegaba diferentes y la gente es diferente y hablan de cosas diferentes. Pero es que en Perú al aguacate le llaman palta y nosotros al aguacate le llamamos aguacate porque el español de Europa es una subvariedad del español de México. No, hay digamos, al norte del Ecuador aguacate, al sur, en Guatemala, En Argentina. aguacate. En Argentina palta, en Guatemala aguacate. Entonces, claro, España está del lado del lado del Ecuador, ¿dónde quedará el sur? Aquí. Bueno, aparte del español de América hay otras zonas, otras regiones, y Guinea Ecuatorial, donde se habla una variedad de español, un español tiene una historia muy peculiar, que
El otro día celebramos en la primera tutoría los 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. La historia es diferente, la variedad es diferente. Hay jugadores... Me han dicho que hay un bar en Atocha donde se reúnen todos los guineanos. Si queréis oír hablar variedad guineana, en la parte de arriba de Atocha. Yo no he ido, pero tengo muchas ganas. Podríamos hacer una excursión, que tenemos aquí al lado. Esto no lo pueden decir en Vitoria. Y luego las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas ya no se habla español, porque España perdió la guerra y Estados Unidos promulgó una constitución y el español era la lengua oficial, cooficial con el inglés, y en el año 41 se cargaron el español. En esa época Franco se entrevistaba con Hitler y tal. Bueno, 1898. Y luego el judío español, que se habla por todo el mundo, que lo conservan los judíos expulsados. Hay dos variedades, la oriental, que es ladino, que se habla en Turquía y en los Balcanes, y la occidental, que es la jaquetía, que se habla en Argelia, en Marruecos. Las dos se hablan en Nueva York, vendedores de diamantes, traficantes de armas, o sea, quiero decir, en Caracas se habla mucho, en Jerusalén, en Tel Aviv. Como os podéis imaginar, yo dirigí una tesis sobre la variedad de Melilla, los judíos de Melilla. Hay 15.000 judíos en Melilla que conservan muchos rasgos. Bien, Norteamérica, igual que los alumnos americanos pues tienen que repasarse el mapa de España, pues a los alumnos españoles os recomiendo que os repaséis el mapa de... Ya sabemos que México y Argentina sí, ¿no? Pero aquella cosa de Paraguay, Bolivia, tenerlo claro, Honduras, un poco de... Ejercicios, los tenéis en la página 421 las soluciones, en la página 30 las preguntas y ya está. Nos quedaría el número de hablantes y demás, ya sabéis que no es importante, el anuario del Instituto Cervantes, pero hemos llegado hasta aquí. Haced los ejercicios y si no entendéis algo, pues preguntad en los foros, ¿de acuerdo? Nos volvemos a ver el 8 de noviembre, víspera de la Almudena, víspera de festivo, segunda víspera de festivo, y mucha suerte a todos.